Bienvenidos a otro especial de Realpolitik Televisión. Hoy estamos con nuestro invitado, con Sergio Salto, enfermero él, también periodista. ¿Qué tal, Sergio? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Un gusto poder estar acá. Bueno, un gusto para nosotros estar con vos. Bueno, para que nos cuentes en este año que, digamos, todavía seguimos estando en pandemia, cómo has estado viviendo como enfermero, ¿no? La época quizá más complicada y el presente a nivel sanitario. Sí, digamos, cuando empezó en marzo Del 2020, del 2020 fue algo terrible porque, bueno, yo estaba trabajando en una clínica en Capital y de repente, bueno, nos llegó todo eso. Empezaron a caer los primeros casos. Bueno, uno nunca cree, ¿no? Nunca creyó, en realidad. Pero bueno, cuando empezaron a caer los primeros casos, las primeras muertes, fue algo terrible. Y bueno, nosotros como enfermeros, y al estar ahí al frente y estar viviendo eso, ¿no? Pudimos ver distintas etapas de lo que fue el COVID, ¿no? Lo que fue el principio, cuando empezaban a caer los casos y todo lo demás. Después, cuando fue un poquito manejándose la pandemia y hasta que estamos hoy en día, ¿no? Al principio fue todo desconocimiento, nosotros teníamos miedo, los médicos tenían miedo y nosotros como teníamos el papel de cuidar, ¿no? Nuestro papel es de cuidar a las personas, estar con ellas, acompañarlas, íbamos al frente. Los médicos nos mandaban a nosotros en ese tiempo. Hasta que, bueno, después se fue conociendo lo que era el virus, cómo manejarlo, cómo protegernos y todo lo demás. Y ahí empezamos a trabajar de distinta manera, ¿no? Y bueno, fue terrible en los primeros tiempos. Ahora ya está un poco más manejado. ¿Hay casos? Sí, hay casos ahora. Hay casos, en estos últimos meses han venido muchos casos. Pero son mucho más leves. Mucho más leves, exactamente, y menos cantidad también, lo cual hace que no haya saturación ni que haya que angustiarse por la situación de si hay camas o no, que era un poco la preocupación que teníamos todos como ciudadanos y supongo que como personal de salud también. Sí, porque es verdad, no teníamos camas. Porque uno también veía lo que pasaba en el mundo, que en Europa había una situación complicada en cuanto a la capacidad de los hospitales y creíamos también que acá iba a pasar lo mismo, cuestión que tampoco fue igual que en otros países, ¿no? Así que, digamos... Sí, yo creo que en ese aspecto se manejó bastante bien. Claro. Porque nosotros, si bien estábamos saturados, se manejaban entre unas clínicas, otras hospitales, estábamos en total conexión, ¿no? Entonces, bueno, si no había lugar en un lado, se iba para el otro. Claro. Eso sí, realmente. ¿Cómo viste el tema de la vacunación? Como enfermero, ¿te ha tocado trabajar en las primeras etapas de la primera dosis, de las siguientes? ¿No? Nosotros no, porque nosotros somos más de clínica, ¿no? Nosotros no tenemos, no nos llegaban a nosotros las vacunas. Nosotros como enfermeros también teníamos que ir a vacunarnos al ministerio. Claro. O los que estaban habilitados, pero se manejó bastante bien, por lo menos yo cuando fui, entré, salí, estaba bastante bien organizado y había vacunas y creo que bueno, ahora están llegando. Sí, están llegando y ya son, creo que se está hablando de la quinta dosis. ¿No? Sí, no, estamos para la Omicron. Sí, estamos ahí, pero estamos por la cuarta y esperemos que quede ahí, ¿no? Sí. Yo creo que las vacunas tenían una reacción también en cada una de las personas que bueno, nos hacían pasar por un poquito de lo que era la enfermedad en sí, ¿no? Porque muchos tuvieron fiebre, muchísimo dolor de cabeza, que eso sí te lo daba la vacuna. Desgano también. Desgano, había, sí. Incluso falta de capacidad de respiración. Una situación compleja y bueno, los que estaban críticos en la SUTI, no sé si la enfermería también trabaja seguramente en la SUTI, ahí habrá sido el ejercicio complicado, ¿no? Sí, yo trabajaba en la UTI, sí. Yo trabajé en 3 lugares. En la época de pandemia hacía falta enfermeros y nosotros trabajamos en distintos lugares, ¿no? Yo trabajaba ahí en la noche. La otra noche trabajaba en otra clínica
y los fines de semana trabajaba en el Hospital Fiorito, en las terapias. En las terapias. En las terapias, sí, sí, sí. Hemos visto llegar gente, hemos visto casos terribles, ¿sí? De gente que ha venido, gente joven, que ha venido respirando con dificultades y todo lo demás y no ha salido. Claro. ¿No? Nosotros los acompañamos hasta el último momento y eso, bueno, eso es un recuerdo muy... que los va a marcar. Nos va a marcar y nos claro. marcó, creo, ¿no? Nos marcó porque es algo que vos no te lo vas a olvidar, los rostros de las personas, las charlas con las personas. Porque... Los familiares también, imagino. No, porque en esa época no estaba permitido los familiares. Pero sí nosotros teníamos a las personas ahí y bueno, vos charlabas con ellos, te contaban. Inclusive hemos tenido, por ejemplo, yo trabajo en esta clínica y hemos tenido, ponele, al marido en la habitación 228 y a la señora en la habitación 226, o sea, estaban ahí. Claro. Hubo un caso que fue real y bueno, el marido salió, que había entrado muy grave, él estuvo intubado y todo lo demás, y la señora no salió. Una pareja muy joven, pero bueno, son cosas que quedan. ¿Niños? Menos. Niños no, casos con niños no, porque igual nosotros no manejamos la parte de niños, nos enfocamos más en lo que es adultos. Pero sí, fue terrible. Bueno, te consulto, Sergio, vos lo mencionaste, ¿no? El tema de que hacían falta enfermeros. ¿Sigue habiendo, digamos, un déficit en cuanto a la enfermería? Y bueno, o sea, también se habló de los médicos, ¿no? Pero te pregunto a vos porque, bueno, sos enfermero. Digamos, ¿esto sigue siendo así? ¿Se está revirtiendo? ¿La posibilidad de estudiar, de capacitarse, hace que haya más enfermeros que antes? Sí hace falta enfermeros. Ahora, si me decís, hay enfermeros, pero no lo suficientes, ¿no? Porque muchos se jubilan, porque ya creo que son las generaciones de personas que pasan los 70 años, de los 60 años, las que están activas hoy, ¿no? Claro. Porque están esperando la jubilación y todo lo demás. Y la gente joven siempre busca una posición mejor, o la mejor clínica, o la que más te paga. Porque esto es jugar, ¿no? Un poquito. Sí, jugar con la parte económica también, porque no es lo mismo trabajar en un hospital municipal, en un hospital del Estado, que en un hospital privado. Tal cual. Cada uno tiene su diferencia. Que eso es, bueno, terrible, pero... En la ciudad de Buenos Aires hay diferencias, ¿sí? Sí, hay diferencias. Hay diferencias en cuanto al sueldo. ¿Y las condiciones de ustedes también, o no? Las condiciones de nosotros, no, han mejorado bastante. A lo que fue la pandemia, que fue la primera etapa donde no teníamos protección, donde no teníamos nada, porque es verdad, los primeros tiempos fue difícil porque no sabías qué camisolín ponerte, porque no eran todos los mismos, porque no sabíamos si el virus se iba a pegar o no. Tal cual. Entonces todos peleábamos por los camisolines hidrorrepelentes, que eran los que se usaban, que eran los más caros y los que más faltaban. Entonces a veces nos poníamos hasta dos de los comunes, claro. Pero bueno, era tanto el miedo que después, bueno, una vez que se fue manejando, ya se empezó a trabajar de otra manera, ¿no? Y bueno, ya con las primeras vacunas y todo lo demás, como nosotros pudimos vacunarnos en la primera tanda, porque como éramos personal de salud y de riesgo, tuvimos acceso a las primeras vacunas, que eso fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. Que nos pudo proteger y todo lo demás. Así que bueno, nada, hoy estamos trabajando bastante bien. Si faltan enfermeros, sí faltan enfermeros. Y en cuanto a la retribución, digo, porque también los médicos acá, por ejemplo, en provincia reclamaban, ha sido un reclamo constante y bueno, ahora se está pidiendo paritarias por la situación económica, el tema del ingreso, digamos, ¿ustedes están bien pagos? No, estamos súper atrasados porque las paritarias que nosotros tuvimos el año pasado, creo que fue, o el año pasado, recién las están terminando de pagar y, o sea, el enfermero siempre está mal pago, porque nosotros tenemos la dificultad de que no somos considerados profesionales de la salud, nosotros somos considerados administrativos de la salud, ¿sí? Administramos lo que es la salud. Y eso nos quita lo que es el beneficio de poder cobrar un poquito más. Claro.
Claro. Porque, o sea, hoy en día el kinesiólogo, el médico cobra mucho más que nosotros. Tal cual. Todos los compañeros de ustedes, imagino, los Exactamente, clínicos. exactamente. Y somos nosotros los que estamos las 8 horas con el paciente. Claro. Somos nosotros los que estamos ahí preparando lo que el médico va a hacer. El médico va a hacer una intervención y dice, bueno, Sergio, vamos a hacer esto. Listo. Sergio tiene que ir y preparar todo para que el médico venga y haga solamente el procedimiento y se vaya. O sea, nosotros tenemos que acompañar el antes del paciente, Y el después. el durante y el Y el después. después. ¿No? Entonces, eso mismo en cada una de las etapas, ¿no? Que eso, bueno, no Sí. se reconoce como un trabajo que nos podría brindar un poquito más de dinero, ¿no? A la hora de cobrar. De cobrar. Bueno, este reclamo lo hemos visto acá en La Plata porque ha estado presente, sigue estando presente. ¿Cómo lo ves? ¿Que se puede concretar en breve? ¿Lo ves que va a ser una lucha que la van a continuar un tiempo más? Digo porque en comparación con unos años atrás, esta demanda ha surgido y se ha visibilizado mucho en estos últimos años. Sí, creo que fue antes de la pandemia, que nosotros Sí. fuimos, todos fuimos al Congreso de la Nación. Sí. Que incluso hubo represión en un Sí, momento. hubo represión, sí, hubo represión. Y bueno, no lo logramos, no logramos nada, solamente un aumento que nada que ver porque, bueno, hoy en día las cosas están súper caras, aumentó todo, la economía se fue por las nubes y nosotros seguimos cobrando el mismo sueldo que el año pasado. O sea, no hay mucha diferencia. Hay complicado. Y nosotros tenemos que Sí. viajar porque te aumentó el boleto, porque te aumentó lo otro y no ves la diferencia. Y por eso la mayoría de los enfermeros trabajamos en 2 lugares o hasta en 3 lugares. Hasta en 3 lugares. Sí, eso es lo que pasa como para llegar a fin de mes. Porque vos tenés que hacer un montón de cosas y el sueldo no te alcanza, es verdad. Y sí, está difícil que el gobierno pueda darnos esa oportunidad de pelear por eso. Nosotros estamos peleando por esas paritarias, por ese sueldo, por mejorar, por esa categoría que nosotros, que está pendiente ahí. Sí, sí, Pero realmente por ahora no lo estamos logrando. Bueno, imagino que esto de la apertura de un año donde se han podido manifestar las personas con más frecuencia, que la lucha la van a retomar, digo, con más intensidad que por ahí durante la pandemia, que tampoco les daba resto a ustedes la situación sanitaria como para también organizar un plan de protestas y reclamos. Creo que ahora se vive un momento donde van a poder retomar, ¿no? esa bandera, ese pedido. Sí. Yo creo que ya se está preparando para eso. Necesitamos hacerlo porque necesitamos ponernos al día con lo que es la parte económica, ¿no? Porque es incomprensible que nosotros tengamos que trabajar en 2 lugares para mantenernos más o menos en algo que vos puedas ir y comprar mes a mes las cosas necesarias, que no te alcanza el sueldo, que a pesar de que tenés que atender a la gente, que tenés que a veces hasta lidiar con la gente, porque no todos los pacientes son pacientes, ¿sí? Hay pacientes que son impacientes. Y esa es la realidad, Sí, Pero sí. bueno, estamos ahí y esperemos que se abran las puertas, que podamos ser escuchados para que poder resolver ese tema económico, ¿no? El tema del reconocimiento como personal de salud. Como personal de salud que nos habilitaría a hacer procedimientos también, que nosotros no los podemos hacer, ¿sí? Y el ser reconocido también nos habilitaría, por ejemplo, te doy, si el médico tiene un diagnóstico sobre una persona y vos ves que, porque nosotros algo sabemos, Claro. no es que sabemos todo, pero algo sabemos. Claro. Vemos Sí, o reconocemos que ese diagnóstico está mal hecho, nosotros podemos pelear por ese diagnóstico de esa persona. Dar su punto de vista con otra autoridad, ¿no? Exactamente. Claro. Y eso no lo podemos hacer nosotros. O sea, el médico te dice, tenés que darle una aspirina y vos ves que el paciente no está para la aspirina, pero se la tenés que dar. O sea, porque es la indicación del médico. Porque es la indicación del médico. Sí.
Y hoy por hoy, Sergio, estamos preparados, ya después de pasar un momento muy especial, inédito, como fue la pandemia, digo, ¿estamos preparados o mejor preparados para otro evento similar en un futuro? ¿O ves que la situación mucho no cambia? No, sí, estamos preparados. Estamos preparados. ¿Sí? Sí, sí. Estamos preparados para hacer, sí, para poder arreglar o solucionar ese problema si es que lo llegase a ver, Ajá. porque ya tenemos esta experiencia que nos dejó muchísimas cosas buenas, porque a pesar de todo pudimos solucionar los problemas, no teníamos el material y lo podíamos solucionar, no teníamos quizás la información y la podemos conseguir. Hoy en día con la tecnología se pudo lograr grandes cosas, ¿no? Porque si no hubiésemos tenido eso, yo creo que hubiese habido muchísimos más muertos. Porque realmente la gente no se da idea de lo que fue la pandemia. Vos tenías 10 pacientes, de los 10 pacientes, uno se salvaba. Era la realidad que nosotros estamos viviendo. Y por los demás se iba peleando, ¿no? Nosotros tuvimos hasta, bueno, artistas que han ido, ¿no? Artistas han pasado por ahí. Bueno, yo he conocido a un artista que salió, que lo puedo nombrar porque él está vivo, que es Raúl Rizzo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de atenderlo. Y él, bueno, vimos su proceso, ¿no? Porque él llegó mal. Sí, estaba muy delicado. Empezó a faltarle el aire, Sí. después, bueno, lo tuvieron que intubar, estuvo intubado un largo tiempo. Después lo acompañamos en el proceso de salir de eso, hasta que, bueno, se recuperó y pudo pasar a sala y después pudo tener el alta. Sí, médica. sí. Pero bueno, Sí. hemos tenido. Sí, y la hemos peleado. Pero bueno, nada, lo bueno es ver que la gente sale, que la gente se puede ir a la casa, puede disfrutar con su familia, ¿no? Y si estamos preparados, sí, ahora podemos decir que estamos preparados porque, bueno, por eso mismo, porque las tecnologías hoy nos ayudan un montón. Y después, bueno, lo que es la parte humana. humana. ¿Estamos preparados? ¿Con Sí. el recurso humano también? Sí, yo creo que sí. Sí, estamos preparados para algo así, esperemos que no. Esperemos que no, porque es terrible. Con lo que más vas a luchar es quizás a veces con la ignorancia de la gente, porque la gente dice, no es, o... ¿Qué es lo que pasó? Sí. O sea, yo recuerdo que a las semanas, que fue en abril, en marzo empezó la pandemia, creo que en mayo, junio salieron todos a la calle a protestar, los del campo creo que fueron. Sí. En Capital. En Capital, ¿no? sí. Salieron a protestar con todo porque, bueno, no daban más el encierro y qué sé yo. Es la incomprensión de la gente ante lo que vos estás viviendo realmente, ¿no? Porque es algo terrible. Y la gente a veces no lo entiende, pero bueno, nada. Por suerte no fue mucho, ¿no? No fue mucho y se pudo controlar. Sergio, bueno, ante este panorama, ¿no? que es muy complicado y seguramente se va a conocer en detalle y podremos reflexionar también a futuro, porque esto que vos decías, ¿no? Todavía creo que algunos no dimensionamos lo que ha sucedido y por eso se requiere que pase un tiempo y también va a haber más material, seguramente va a haber, imagino, más libros o gente que también haga su relato. Y bueno, en esto ya me meto con vos como periodista, como también periodista que sos. ¿Te gustaría enfocarte en el tema de salud, aportar, digamos, tus conocimientos de enfermería, pero también del periodismo y ensamblarlos? Sí, el otro día estábamos hablando precisamente de ese tema con un compañero en la radio. Tuve la oportunidad también de hacer una entrevista en la radio, en Capital, y me preguntaban sobre eso, y sí, es verdad, necesitamos, si bien ser periodista te avala a muchas cosas, pero a veces necesitas esa experiencia, eso que te da lo que es la enfermería en este caso, ¿no?
como para dar una opinión diferente o la verdadera opinión acerca de lo que es la salud. Entonces creo que nos hace falta un periodismo de salud serio, ¿no? Que nos informe, que nos dé. Yo creo que es real y creo que debería haber, sí. Bueno, ha habido, esto lo sabemos o lo vamos conociendo, que hubo justamente especialistas que directamente se convertían en una especie de periodistas que se han hecho muy conocidos, sí, incluso, ¿no? Rossetti, Tartaglione, columnistas, pero que son médicos, que, digamos, han aportado información específica, en este caso, bueno, sobre la pandemia. Si hubiese un periodismo, como vos decís, serio, quizá no haría falta, digamos, contar con un especialista en salud, sino con un periodista especializado en salud. Exactamente, sí, creo que sí. Bueno, te comento, más allá de todo esto, ¿no? Y yo soy periodista, estoy haciendo la licenciatura en periodismo, sí. Estoy trabajando sobre mi tesina y estoy trabajando sobre eso, que es el post-pandemia, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar a periodistas que estuvieron en ese tiempo en la pandemia y ellos comentaban lo difícil que era, ¿no? Sí. Lo difícil que era trabajar en el periodismo, no conociendo cómo era la enfermedad, no sabiendo a qué se enfrentaban, que eso es lo terrible, sí. ¿no? Porque una anécdota me contaba Bernardo Magnano, que es el de Canal 5, C5N, ajá, que él lo contaba que cuando empezó el primer caso, ellos lo mandaron a ver qué era lo que estaba pasando. Y como no sabían, entonces él me contaba, nosotros tuvimos que trabajar de enfrente de la puerta del hospital cuando bajó el paciente de la ambulancia, ¿no? Porque teníamos miedo, me decía. O sea, eso es algo real, porque uno no sabía, claro, quizás por la persona. Claro, quizás por la persona o porque vos decías o nos decían, te llevas el virus a tu casa. Entonces uno piensa, ¿no? Hasta nosotros como enfermeros sí. pensábamos, ¿no? Sí. ¿Qué me estoy llevando? O sea, sí. vos te sacás todo, apenas terminás y te pasás alcohol, te pasás todo como para decir, no quiero contagiar a nadie, o sea, es tu familia, es tu gente. Y bueno, creo que sí, que deberíamos. Y aportaron bastante, porque yo estuve investigando, sí, hay justamente un programa de televisión que los entrevista a ellos y ellos cuentan desde sus anécdotas todo lo que habían aportado durante la pandemia, que está genial, la vista que tienen como médicos, ¿no? Pero les falta la otra parte, que es la parte del periodismo, de la que investiga, de la que la gente a veces cree, porque a veces cree en los periodistas. ¿No? Sí. Y en esta época de pandemia hubo algunos en los que creían y en otros que no. Claro. ¿No? Porque claro. es difícil ganarte la confianza de la gente cuando sí. No tenés la palabra justa o cuando no le das lo que ellos están necesitando. O sea, si ellos querían saber sobre la pandemia, hablales de la pandemia, hablales de lo que es la pandemia, ¿no? No le demos vuelta por la parte política, económica, claro. que fue lo que más se trató, creo, en el sí. periodismo de la pandemia, ¿no? Sí, y lo específico se lo dejó todo casi como una columna, ya como un micro, digamos, a cargo de los médicos, que por ahí siendo un periodismo más riguroso en cuanto a la información de salud, los mismos periodistas podrían transmitir esa información con quizá con otra llegada que la de un médico. Porque vos cuando te habla un médico por televisión lo recibís de una manera y quizá cuando te habla un periodista, un comentarista, también lo recibís de otro, ¿no? Porque también hubo esta cuestión, ¿no? ¿Qué se transmite a la sociedad? Si lo que estábamos consumiendo era, hasta nos afectaba a la salud también. Digamos, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? También con esto de qué decir y cómo decirlo. Sí, igual yo elegí lo que es televisión, ¿no? Para ver. Y tuve que mirar los programas de televisión, a ver qué era lo que estaba pasando. Y si vos ves un programa de televisión, tenés un 1% que te habla sobre la pandemia, tenés un 50% que te está diciendo cuántos muertos había, qué era lo que estaba pasando, pero nunca te hablaban de lo que realmente era, o sea, de lo que la enfermedad te podía hacer, de lo que te podía causar, ¿no? O cómo te podías cuidar. Eso se lo dejaban a las propagandas, se lo dejaban a algunos de los médicos, ¿no? Pero era un 5%, o sea, no había mucha información real. Claro. Se informaba más desde el miedo. Sí.
Te quería comentar esto, ¿no? Porque también se habló del papel de los laboratorios y del poder económico, cómo esto también influye en los medios y en la información. ¿Cómo lo analizaste vos como enfermero y como periodista? Porque eso también estuvo, ¿no? Y se habló y se sigue hablando del poder que tienen los laboratorios, Sí, la pauta publicitaria y cómo esto también influye en qué se dice y qué no se dice. exactamente, sí. Bueno, te comento así. Por Sí. ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Fiorito y tuve la oportunidad de trabajar en 2 clínicas privadas. O sea, en las clínicas privadas teníamos material hasta ahí nomás, ¿sí? Estaba un poquito restringido. Escaseando, claro. Vos ibas al hospital público y tenías absolutamente de todo. Tenías Ajá, antibióticos, tenías todas las mira. cosas, tenías la sedación que se necesitaba. Al revés de lo que uno podría suponer. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, estaban jugando ahí con el dinero de las personas, el dinero de la gente, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, a nivel, sí, periodístico también se jugó mucho con eso. Sí, era más fácil mostrarte la marca del jabón con el que te tenías que lavar, Eso se el notó. alcohol que tenías que usar, ¿sí? Y que por eso fue que hizo mucha falta, ¿no? El alcohol y todas esas cosas porque la gente iba por la marca más que Que por el producto en por el sí. producto en sí. Bueno, hace falta alcohol, no importa la marca, importa tener el producto en la casa Sí, o en el hospital, ¿no? O en sí, sí. el lugar donde se esté. Sí, igualmente también, por Eh, ejemplo, había un periodismo bastante feo, porque, a ver, tenemos a Viviana Canosa también. No sé si sí, te acordás de Viviana Canosa. Tomar lo que fue el cloro delante de las cámaras, ¿no? Y dar ese ejemplo bueno, que quizás sí. le podría haber costado la vida a muchas más personas si la tuviésemos en serio, ¿no? Pero bueno, por suerte en Argentina no conocemos quién es quién. Sí, 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 y eso tuvo su repercusión y se pudo parar un poco con esa, también, con esa Sí, porque en esos información. días había pasado, creo que fue en Estados Unidos el presidente que también habló de eso, pero allá hubo varios muertos. Claro, También el presidente de Brasil, también en esos días había hablado de tomar algo raro como para vencer eso. Pero bueno, como nosotros no estábamos bien informados, como no sabíamos, y por suerte pasó por arriba, ¿sí? Creo que tuvimos esa ventaja de poder ser algo más y mejor, ¿no? Porque la pandemia nos dejó eso. Que a pesar de todo, los argentinos sabemos quiénes somos, que no nos vemos con otros países, ¿sí? Pero que no nos vemos iguales a ellos, claro. pero nosotros tenemos nuestra propia identidad. Obvio, sí. Así que, Bueno, así como te pregunté, digamos, de la enfermería, también te pregunto, ¿no? Desde el periodismo, digamos, que si te parece que en el ámbito mediático del periodismo, vos lo ves que estaríamos mejor preparados para, digamos, darle tratamiento a una pandemia o algo similar. ¿Cómo lo ves? A futuro, ¿no? sí, sí, sí. Ojalá que no suceda. No, esperemos que no, pero Pero de ser así, ¿no? ¿Cómo sí, lo ves? sí, creo que la cobertura estuvo bastante bien trabajada, a pesar de tener sus pequeños errores, ¿no? Y sus Sí, pequeñas cosas, pero bueno, era el vivo y el directo. Y hubo sobreinformación, ¿sí? Que los periodistas tuvieron que trabajar para ver qué era real y qué no era real. seleccionar, tamizar, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque hoy estamos invadidos por WhatsApp, por Twitter y por todo lo demás, que en cierta parte nos ayudó, porque, o Sí, sea, las entrevistas que no las podían hacer en vivo, las hacían desde sus casas y podías conocer a la familia, podías conocer a la gente, porque te hablaban por WhatsApp, te hablaban a través de las cámaras, ¿no? Pero creo que sí, estamos preparados, los periodistas tienen las herramientas. Pero nos haría falta esa parte, ¿no? Lo que es estar preparados en cuanto a saber lo que es la salud para poder informarla, ¿no? Para poder trabajar mejor la situación, para que la gente se vaya satisfecha, se quede satisfecha. Es como el médico, porque, por ejemplo, yo hablo con el paciente y le digo, bueno, pasa esto, 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 y me dice, sí, sí, está bien, pero tráeme al médico. Y viene el médico y le tal dice, cual. bueno, esto es así, así, y sí.
o sea, te agradece, porque es el médico, porque es eso que lo avala, Sí, ¿no? sí. Y bueno, esto también es así, ¿no? Necesitamos ese corte, ese periodismo que esté especializado en salud, más que nada, ¿no? Para Bueno, lo que se viene, y si es que se viene, y si no, por sí. favor que no se venga nada. Sí, sí, pero bueno, es un mundo diferente donde evidentemente vamos a estar preparados para conflictos, para nuevas cuestiones que suceden en el mundo que son distintas a las que sucedían antes. Sí, sí. Así que bueno, un poco esa era tiene que ver con esto que ya para cerrar la entrevista, que es un poco preguntarte, bueno, ¿qué aportarías? Me imagino que tenés ganas de dedicarte también al periodismo, que vas a también plantearte a futuro así, como enfermero, pero también periodista, y qué le aportarías o qué te gustaría hacer como aporte en cuanto a lo periodístico, ¿no? Sí, Pero un poco lo dijiste, la especialización, ¿no? En claro, sí, materia sí, de es salud. especializarse, es brindar esa información que la gente necesita, ¿no? Realmente. Si tenés que tomar esta pastilla, bueno, ¿por qué la vas a tomar, no? ¿Por qué? Y darte todas las opciones y lo que te haga ver que está bien para vos. Que creo que es el trabajo del periodista, ¿no? Es un poco la parte ética que nosotros tenemos de poder llegar a la gente y decirle, bueno, esto es así, ¿no? Esto Sí, es lo mejor para vos, esto es lo que... Porque nosotros como periodistas tenemos esa obligación, ¿no? De brindar esa información justa y necesaria que la gente tiene, que necesita, ¿no? Con respecto a los temas, y creo que más en salud. sí, 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 sí. Especializarnos, bueno, de mi parte especializarme en eso y poder brindar a la gente ese pequeño aporte que podría salvar vidas Bien. el día de mañana. Sería ese el mensaje, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, 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 sí. Prepararnos, todos los periodistas, porque todos deberíamos saber un poquito más de todo, ¿no? A pesar de tener las especialidades y de tener todos, uno en la pandemia, todos tuvieron que hablar de la pandemia, o sea, aún los deportistas, ¿no? Porque a todos Tal nos cual. llegaba. Y bueno, creo que si hay un periodismo en salud, bienvenido sea, y creo que es lo que nos está haciendo falta. Bien. Te agradezco la presencia, te agradezco la sencillez con la que nos has explicado un poco también lo que se ha vivido y lo que hay como desafío por delante, tanto en la enfermería como en el periodismo. Y te deseamos éxitos en tu trabajo también, en la carrera. Así que, bueno, un Bueno, placer. muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Este ha sido otro especial de Realpolitik Televisión. Hasta la próxima.